Didi abandona a su hijo sordo. 25 años después, compra toda la empresa de su padre. Hola a todos, relajaos y disfrutad de esta historia llena de emoción y giros. Didi, un millonario hombre de negocios, era conocido por su frialdad, ambición y falta de compasión. Cuando su mujer murió durante el parto, Didi culpó al bebé, Liam, que nació sordo y mudo. Consumido por la ira y el dolor, Didi se negó a asumir su responsabilidad como padre. Decidió llevar a Liam a un orfanato, ocultando la verdad para proteger su reputación. La imagen de Didi dando la espalda a Liam en aquel orfanato quedó grabada para siempre. El niño extendió los brazos, como suplicando que se quedara, pero Didi le ignoró. El personal del orfanato condenó su comportamiento, pero él se limitó a mirarlos con indiferencia antes de subir a su coche y marcharse, dejando a Liam llorando. Didi no se inmutó. Afirmó que un niño sordomudo nunca conseguiría nada en la vida y que no necesitaba esa carga. Didi, tu hijo no es una carga, es solo un niño que necesita amor, dijo indignada la señora Rosa, una de las cuidadoras del orfanato. No puedes ser tan cruel. Didi apartó la mano de Liam y replicó con frialdad. No estoy aquí para darte lecciones. La decisión ya está tomada. Haz tu trabajo. Y sin decir nada más, se marchó. La señora Rosa se arrodilló junto a Liam y le apoyó suavemente la mano en el hombro. Cuidaré de ti, dijo en un tono tranquilo, pero su corazón estaba roto por lo que el muchacho estaba afrontando. Liam la miró con lágrimas en los ojos y luego se volvió hacia la puerta por la que había salido su padre. Fuera, Didi subió al coche e hizo un gesto al conductor para que le siguiera. Dentro del vehículo, su asistente personal, Lucas, ya le estaba esperando. ¿Todo bien, señor?, preguntó Lucas, sin emoción. No hay nada más que decir. Solo ha sido un detalle insignificante, respondió Didi, impasible. Lucas se limitó a sonreír levemente y asintió, permaneciendo en silencio mientras el coche avanzaba por una carretera cubierta de nieve. Detrás de ellos, el orfanato desaparecía en la distancia, silencioso y frío. Liam continuó sentado junto a la puerta, esperando, como si creyera que su padre regresaría. Pero la puerta permaneció cerrada, y el hombre que amaba nunca regresó. La señora Rosa suspiró, levantó con cuidado a Liam y lo llevó dentro, donde el calor de la chimenea llenó la habitación. Ahora tienes un hogar aquí, Liam. Superaremos esto juntos, dijo, tratando de consolarlo, aunque su corazón seguía dolido por el sufrimiento del muchacho. Aquella fría noche de invierno terminó con Liam envuelto en una vieja manta, mirando por la ventana. No se daba cuenta de que aquel día cambiaría su destino para siempre. El orfanato se había convertido en el único hogar que conocía, pero nunca había sido un verdadero refugio. La habitación sencilla, las camas desgastadas y las comidas modestas no llenaban el vacío de su pecho. Liam creció solo, haciendo frente a las miradas curiosas e incluso a las burlas de otros niños. Mira a ese mudo. No puede hablar, gritó Marcos, uno de los niños del orfanato, mientras se reía con sus amigos. Las risas resonaron en el comedor, donde Liam estaba sentado solo en un rincón, evitando las miradas. No podía responder, ni sabía cómo reaccionar. Se limitó a bajar la cabeza, apretando la cuchara entre las manos. Sus ojos mostraban una profunda tristeza. Aunque no oía claramente las burlas, notaba el desprecio en las miradas y los gestos. Doña Rosa entró en el comedor y enseguida se dio cuenta de la situación. Marcos, cállate ahora mismo. Si sigues así, esta noche vas a fregar toda la cocina, dijo con severidad. Marcos se encogió de hombros, tratando de disimular su sonrisa, antes de marcharse con los demás. La señora Rosa se acercó a Liam, le puso la mano en el hombro y le habló en voz baja. No te preocupes, Liam. No les hagas caso. Eres más fuerte de lo que crees. Liam asintió levemente, pero sus ojos permanecieron fijos en la mesa. Liam no se atrevía a decir gracias, pero el tono acogedor de la señora Rosa alivió un poco su dolor. En su tiempo libre, buscaba refugio en un rincón tranquilo del patio del orfanato, donde había un gran árbol y un banco de madera envejecida. Allí pasaba horas con hojas de papel y unos cuantos lápices de colores que doña Rosa conseguía a través de pequeñas donaciones. Dibujar era la única manera que tenía Liam de expresar sus sentimientos. Con un lápiz en la mano, se sentía libre para mostrar lo que las palabras no podían transmitir. Una vez, Liam dibujó una gran escena. Una familia feliz bajo el sol, un padre, una madre y un niño sonriente. Era la imagen de sus sueños. Pero en cuanto terminó su dibujo, aparecieron Marcos y su grupo. Mirad esto. Me pregunto qué estará garabateando ahora el mudo. Apuesto a que es otra tontería, se burló Marcos,
arrebatando el dibujo de las manos de Liam y levantándolo para que todos lo vieran. Las risas resonaron en el patio. Sin vacilar, Marcos rompió el dibujo por la mitad. Liam intentó recuperar el papel, pero los otros muchachos se lo impidieron. Continuaron destruyendo el dibujo, rompiéndolo en trozos aún más pequeños y tirándolos al suelo. Uno de ellos incluso vertió un cubo de agua sobre Liam, empapándolo a él y a los restos de su obra de arte. Inútil, dijo Marcos, tirando el cubo a un lado antes de alejarse con su grupo. Liam se sentó en el suelo, con la ropa mojada pegada al cuerpo y los dientes castañeteándole por el frío. Pero no lloró. Simplemente bajó la cabeza y empezó a juntar los trozos de papel, como si pudiera recomponer los fragmentos de su sueño hecho añicos. Sus deditos temblaban mientras intentaba en vano pegar el dibujo. Desde lejos, la señora Rosa observaba la escena. Suspiró profundamente, apretando los puños. Quería intervenir, pero sabía que si lo hacía, Liam sería objeto de una humillación aún mayor. Unos minutos más tarde, se acercó, se arrodilló a su lado y le preguntó en voz baja. ¿Estás bien, Liam? Liam se limitó a asentir, sin levantar la vista. Siguió intentando juntar los trozos de papel, aunque sabía que era inútil. La señora Rosa le puso una mano en el hombro en silencio, ofreciéndole consuelo. Encontraré la manera de protegerte, murmuró para sí misma, como una promesa. Durante los días siguientes, Liam pasó más tiempo en su habitación, alejado de los otros niños. Siguió dibujando, pero ahora en pequeñas hojas de papel que podía ocultar fácilmente. Incluso aislado, Liam empezó a desarrollar una tranquila fuerza interior. No permisa que las provocations apaguen su pasión. Una noche, mientras todos dormían, se sentó junto a la ventana de su habitación. La luz de la luna iluminaba su rostro mientras dibujaba. Esta vez, el dibujo mostraba a un niño solo en un bosque, pero un rayo de luz le iluminaba desde lejos, un símbolo de esperanza. Liam nunca dejó de soñar con el día en que escaparía de aquella soledad y encontraría un lugar al que pertenecer. Aún así, el dolor de haber sido abandonado por su padre seguía siendo una herida que no cicatrizaba. A la mañana siguiente, los niños volvieron a molestarle. Pero esta vez, la señora Rosa estaba preparada. Marcos, te lo dije. Hoy vas a limpiar todo el comedor, le dijo con firmeza. Marcos frunció el ceño, pero no se atrevió a replicar. La señora Rosa miró a Liam, que permanecía en silencio con la mirada baja. Ella se inclinó hacia él y le susurró. No te preocupes, Liam. Lo superaremos juntos. Los ojos de Liam no mostraban nada, pero ella sabía que esas palabras eran lo único a lo que él podía aferrarse. Asintió en silencio. Cuando los otros niños se fueron, la señora Rosa se sentó junto a Liam y le dijo. ¿Sabes qué, Liam? Eres más especial de lo que crees. Un día vas a demostrar que no eres un inútil. Vas a hacer algo que nadie espera. Ella sonrió, tratando de transmitir confianza. Liam la miró y un destello de esperanza apareció en sus ojos. Pequeño, pero perceptible. Nunca había pensado que podría lograr algo grande, pero las palabras de la señora Rosa plantaron en él una semilla de esperanza, pequeña, pero fuerte. En lo alto de un rascacielos del centro de la ciudad, una lujosa sala de reuniones reflejaba el poder que Didi había acumulado a lo largo de los años. Estaba sentado a la cabecera de la mesa y su fría mirada recorría a cada uno de los empleados presentes. Didi se había convertido en un magnate de la construcción, propietario de una de las mayores empresas del sector. La gente hablaba de él en todas partes, algunos con admiración, otros con temor. Didi no solo era conocido por su capacidad para generar fortunas, sino también por su sangre fría y su disposición a sacrificar lo que fuera necesario para alcanzar sus objetivos. Quiero que esta cifra se duplique en el próximo trimestre, dijo Didi con firmeza, haciendo resonar su voz por toda la sala. Rodrigo, ¿tienes un plan concreto? Rodrigo, su mano derecha y asesor de confianza, estaba sentado a su lado. Sonría con un brillo de confianza en sus ojos. Por supuesto, señor. He organizado un contrato con un nuevo socio. Aunque exigen un margen de beneficios menor, no se preocupe, tengo un plan para aumentar nuestras ganancias, dijo Rodrigo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Podemos reducir la calidad de los materiales sin que nadie se dé cuenta. Didi frunció el ceño, pero no por preocupación, sino por la astucia calculadora de Rodrigo. ¿Estás seguro de que esto no tendrá consecuencias? Preguntó, arqueando una ceja. Por supuesto, señor. Si hay algún problema, asumiré la responsabilidad, respondió Rodrigo con una seguridad casi increíble. Didi asintió, sin querer profundizar más en el asunto. Para él, lo importante eran los beneficios,
y Rodrigo ya había demostrado que sabía dar resultados, independientemente de los métodos. Los demás empleados intercambiaron miradas incómodas, pero ninguno se atrevió a hablar. Sabían que Didi no era una persona que aceptara preguntas, y mucho menos consejos que fueran en contra de sus ambiciones. Meses después, empezaron a aparecer las primeras señales de problemas. Los edificios en los que Didi había invertido empezaron a mostrar fallos estructurales. Los medios de comunicación empezaron a investigar y los accionistas expresaron su creciente preocupación. En su habitación privada, Didi dejó un informe sobre la mesa, con los ojos llenos de furia. «Rodrigo, explícame qué está pasando aquí», gritó, con la voz desbordante de ira. Rodrigo entró en el despacho intentando mantener la calma. «Señor, es solo un incidente menor. Ya me he puesto en contacto con el equipo de gestión de crisis. Lo solucionaremos todo antes de que pase a mayores», dijo, manteniendo un tono suave. Didi no estaba convencido. ¿Un pequeño incidente? ¿Se da cuenta de cómo afecta esto a la reputación de la empresa? Las acciones han bajado un 15% esta semana. Rodrigo sonrió, pero esta vez su expresión mostraba un ligero rastro de nerviosismo. «Señor, confíe en mí. Todo irá bien. Confía en mí, ¿verdad?». Didi le miró fijamente durante largos segundos. En el fondo, empezaba a dudar de Rodrigo, pero su orgullo no le permitía admitir que tal vez se había equivocado al darle tanto poder a su consejero. Al final, se limitó a hacer un gesto con la mano, despidiendo a Rodrigo. Mientras tanto, en otros departamentos, el ambiente no era el mejor. Los empleados murmuraban en los pasillos sobre las cuestionables decisiones procedentes del consejo, especialmente las de Rodrigo. Ignacio, un veterano de la empresa, suspiraba mientras charlaba con su compañera María. «¿No crees que vamos en la dirección equivocada?», preguntó Ignacio, preocupado. María asintió, bajando la voz. «Sí, pero ¿quién se va a arriesgar a decir nada?». Didi confía ciegamente en Rodrigo. Si alguien dice algo, perderá el trabajo enseguida. Ignacio sacudió la cabeza, frustrado. «Es triste. Antes, esta empresa nos llenaba de orgullo. Ahora todo se desmorona por la codicia de unos pocos». De vuelta en el despacho de Didi, la tensión no hacía más que aumentar. A pesar de la imponente fachada del edificio, los informes financieros eran cada vez peores. Didi convocaba con frecuencia reuniones de urgencia, pero en lugar de asumir responsabilidades, señalaba con el dedo a todos los que le rodeaban. Incluso los empleados más leales empezaron a perder la confianza y, poco a poco, el imperio de Didi dio muestras de resquebrajarse. Una mañana, Rodrigo entró en el despacho de Didi con su habitual expresión de seguridad en sí mismo. Pero esta vez, Didi no pudo contenerse. «Dijiste que todo iría bien. Y ahora explícame por qué hemos perdido otros 2 contratos importantes», rugió Didi, con la voz desbordante de frustración. Rodrigo se encogió de hombros, como si no fuera para tanto. «Señor, creo que debería calmarse. Todas mis decisiones han sido por el bien de la empresa. Tal vez el problema radique en su forma de gestionarla». Didi se quedó paralizado, incrédulo ante lo que acababa de oír. Era la primera vez que Rodrigo se atrevía a hablarle así. En lugar de responder inmediatamente, sintió que una intensa furia le subía al pecho y, sin pensárselo 2 veces, golpeó con fuerza la mesa con el puño. «Fuera de aquí. Ahora mismo», gritó, con la voz temblorosa por la rabia. Rodrigo se marchó, no sin antes esbozar una sonrisa irónica. Fue en ese momento cuando Didi se dio cuenta de lo que sospechaba desde hacía tiempo. Rodrigo ya no le era leal. Pero actuar impulsivamente no era una opción. Rodrigo sabía demasiado. Tenía información confidencial y control sobre partes críticas de la empresa. Aquella noche, Didi se quedó solo en su enorme despacho. La luz de la imponente lámpara de araña se reflejaba en los informes financieros que se amontonaban sobre la mesa. Cogió una copa de licor fuerte y se la bebió de un trago. La frustración pesaba sobre sus hombros, pero en lugar de reflexionar, lo único que sentía era rabia e impotencia. Miró por la ventana la ciudad iluminada, una escena que durante mucho tiempo había simbolizado su éxito. Pero ahora el mismo paisaje parecía lejano, como si el mundo que había construido estuviera a punto de derrumbarse. Aún así, el orgullo de Didi no le permitía admitir sus errores. Se convenció a sí mismo de que solo era una fase, que pronto encontraría una solución para revertir la situación. En el fondo, sin embargo, surgió algo diferente. Por primera vez, Didi sintió verdadero miedo. No era solo la empresa lo que estaba en peligro, era todo lo que tanto le había costado construir. Su reputación, el poder que ejercía y la imagen que proyectaba al mundo. Sentado en silencio,
La expresión abatida de Didi reflejaba el colapso interno de un hombre consumido por la ambición. Sin embargo, no se daba cuenta de que Rodrigo no era su único problema. Su arrogancia y su codicia desenfrenada eran las verdaderas raíces de su inminente fracaso. Ya entrada la noche, la mansión de Didi permanecía iluminada. Situada en uno de los barrios más nobles de la ciudad, la finca hacía gala de opulencia, pero el silencio que allí reinaba era abrumador. Al cruzar la puerta de hierro, sus pasos resonaron en el frío suelo de piedra. En el interior de la mansión, el viento silbaba discretamente a través de los huecos de las ventanas. Clara, el ama de llaves, inclinó la cabeza a modo de saludo, pero se retiró en cuanto advirtió la expresión apesadumbrada del jefe. Didi se quitó el abrigo y lo tiró sobre una silla, despreocupado por el desorden. Aquella casa, que antaño rebosaba risas y calor familiar, ahora no era más que un monumento vacío, lleno solo de recuerdos que prefería olvidar. Tras unos instantes de vacilación, Didi se dirigió a una habitación que rara vez abría, el trastero donde guardaba objetos antiguos. La puerta de madera crujió al empujarla. El olor a madera envejecida y el aire estancado de la habitación se apoderaron de él. Allí, en estanterías cubiertas de polvo, había viejas fotografías, juguetes infantiles y una caja con las pertenencias de su difunta esposa Elena. Sus ojos se posaron en una foto. En ella, Didi estaba de pie junto a Elena, con una mano en su hombro y la otra sosteniendo al pequeño Pablo, su hijo. Los ojos del niño brillaban de inocencia y felicidad, un recuerdo lejano que Didi apenas podía revivir. Recogió la foto, sintiendo el peso emocional que conllevaba. Pensamientos de Elena invadieron su mente, trayendo una opresión a su pecho. Elena se había marchado hacía años, víctima de una enfermedad implacable. Desde entonces, Didi nunca había intentado llenar el vacío que ella dejó. Volvió a colocar la foto en la estantería, apartando la mirada, pero incapaz de deshacerse de los pensamientos que surgían. Pablo, murmuró Didi, como si el nombre de su hijo fuera una maldición. Los recuerdos del día en que abandonó a Pablo le golpearon con fuerza. Podía ver claramente los ojos llenos de lágrimas del niño, las manos que intentaban aferrarse a él. Una escena grabada como una herida abierta en su mente. Pero el tiempo no había borrado el pasado. Didi cerró la puerta, pero sabía que aquel fantasma pronto volvería para atormentarle. Didi se quedó mirando la fotografía, con los ojos fijos en la imagen del pequeño Pablo extendiendo las manos hacia él, como pidiéndole una última oportunidad. El recuerdo era tan vívido que parecía haber sucedido allí mismo, en ese momento. «Eras tú», murmuró Didi, con la voz llena de ira. «Tú tienes la culpa de todo». La furia burbujeó en su pecho, creciendo como un fuego fuera de control. En un arrebato de ira, dio una patada a una silla, que cayó al suelo con un golpe seco. La ira le consumía. Sin pensarlo, Didi empezó a destruir todo lo que le rodeaba. Las fotos fueron arrancadas de sus marcos, los objetos personales arrojados contra la pared y los viejos recuerdos destrozados sin piedad. El ruido resonó por toda la mansión. Clara, el ama de llaves, oyó la conmoción y corrió a la puerta, alarmada. «Señor Didi, ¿se encuentra bien?», gritó, vacilante. «Váyase», rugió él, su voz reverberando por los pasillos. El tono agresivo hizo que Clara diera un paso atrás, asustada. Se quedó fuera, preocupada, pero sin valor para entrar. Dentro, Didi contemplaba el caos que había provocado. Respiraba con dificultad, pero la rabia no le abandonaba. Cogió una foto de Elena con Pablo en brazos. Su sonrisa irradiaba felicidad. «Es culpa tuya, todo es culpa tuya», gritó, rompiendo la foto por la mitad con un solo movimiento. Golpeó con fuerza la mesa, pero el sonido seco no produjo ningún alivio. De repente, el silencio se apoderó de la habitación. Didi cayó de rodillas al suelo. Su cuerpo temblaba. Por primera vez en muchos años, sintió el peso de la soledad. No había nadie a su lado. No tenía familia. Ninguna esposa que compartiera su dolor. Lo único que le quedaba era un inmenso vacío y un pesar que ardía como el fuego en su interior. Clara, que seguía esperando fuera, decidió entreabrir la puerta. Encontró a Didi sentado en medio de los escombros, con la cabeza gacha, sosteniendo los trozos de la foto rota. Tenía los ojos vacíos y una expresión tan distante que parecía otra persona. No se parecía en nada al hombre poderoso que Clara conocía. Sin decir nada, Clara entró despacio y empezó a recoger los trozos de las fotos esparcidos por el suelo. «Señor Didi, tal vez debería descansar un rato», sugirió, con voz suave pero llena de preocupación. Él no contestó. Al cabo de unos segundos, miró cansado a Clara. «¿No lo entiendes, Clara? Lo he perdido todo. Lo he perdido todo».
Ella se arrodilló a su lado y le tocó suavemente el hombro. Nunca es tarde para arreglar las cosas, señor. Pero hay que empezar por algún sitio. Didi la miró fijamente, como si aquellas palabras fueran una ilusión lejana. Arreglar las cosas. ¿Cómo podía arreglar un pasado que estaba en ruinas? Abandonar a Pablo era una mancha imposible de borrar. Y todo lo que quedaba eran los escombros de sus propias decisiones. Cuando Clara se marchó, Didi se quedó solo en la oscuridad de la habitación. La luz de la calle entraba por los huecos de la ventana, proyectando pálidos reflejos sobre el suelo de madera. Recogió la foto rota e intentó unir las dos partes. Pero por mucho que lo intentara, la grieta seguía ahí, un recordatorio de que el pasado no podía repararse. Estaba tumbada en el suelo, con los ojos fijos en el techo. Las imágenes de Pablo, con los ojos llenos de lágrimas, y de Elena, con su amable sonrisa, pasaron por su mente como una película. Era como si se hundiera lentamente en un pozo sin fin, inmerso en el arrepentimiento. El viento frío siseaba a través de los huecos de la ventana, rozándole la piel, pero a Didi no le importaba. Cerró los ojos y se dejó envolver por el silencio. No era solo el silencio de la noche, sino el silencio de una vida sin amor, sin redención. La lujosa mansión que había simbolizado su éxito era ahora un cascarón vacío, habitado por los fantasmas del pasado. Mientras tanto, Pablo crecía en el orfanato. La soledad y el abandono se convirtieron en parte de su rutina diaria. Pero poco a poco aprendió a enfrentarse a la realidad. A diferencia de otros niños, Pablo no se quejaba. No se rebelaba. Se limitaba a aguantar en silencio, ocultando su dolor y sus cicatrices invisibles. Con paciencia y un mundo propio creado a través de sus dibujos, Pablo encontró la manera de escapar del silencio que le rodeaba. Una mañana de otoño, la suave luz del sol iluminaba la sala común del orfanato, donde jugaban los niños. Pablo, ya adolescente, estaba sentado solo en un rincón. Frente a él, un trozo de tela vieja extendida en el suelo y en sus manos, lápices de colores gastados que se deslizaban con cuidado por la superficie. Sus dibujos hablaban por sí solos, representando caras felices, cielos azules y escenas que emanaban esperanza, como si intentara llenar el vacío que llevaba dentro. Mira otra vez el dibujo mudo. La voz de Carlos resonó desde el otro lado de la habitación. Aunque Carlos había crecido, su crueldad seguía siendo la misma. Los otros chicos se rieron, señalando a Pablo. Pablo seguía concentrado, ignorando las burlas. Pero Carlos y dos amigos se acercaron y Pablo supo que su paz no duraría. Carlos se inclinó y cogió uno de los lápices de Pablo. No necesitas tantos, ¿verdad? Dijo con una sonrisa malvada antes de partir el lápiz en dos y tirarlo al suelo. Las risas resonaron en la habitación. Pablo fulminó a Carlos con la mirada, pero no reaccionó con enfado. Con calma, se agacha, recoge el lápiz roto y continúa dibujando con otro. La calma de Pablo irritó a Carlos. Te crees especial, ¿verdad? A ver qué haces sin él. Carlos le arrebató la tela a Pablo y tiró los lápices de colores al suelo. Pablo intentó proteger su dibujo, pero Carlos lo tiró. Uno de los chicos vertió un vaso de agua sobre el lienzo, emborronando y borrando las líneas. Pablo observa en silencio, con la mirada fija en la pintura que gotea. Sus ojos se llenaron de dolor, pero no se le cayeron las lágrimas. Fue entonces cuando una voz firme interrumpió la escena. ¡Basta ya! Todos se volvieron hacia la puerta. Ricardo, el encargado del almacén del orfanato, entró en la habitación con expresión severa. Su mirada penetrante recorrió al grupo. Carlos y los demás se quedaron paralizados un instante antes de salir corriendo, riendo nerviosamente. Ricardo se acercó a Pablo, mirando el pañuelo mojado y los lápices esparcidos por el suelo. ¿Estás bien, Pablo?, preguntó, agachándose para ayudar a recoger las cosas. Pablo se limitó a asentir, sin levantar la vista. Le temblaban las manos mientras recogía los trozos de su trabajo. Ricardo suspiró y le puso la mano en el hombro. Pablo, no todo el mundo puede expresar su alma como tú lo haces a través del dibujo. No dejes que te desanimen los que no entienden tu talento. Pablo miró a Ricardo. Brilló una chispa de esperanza, aunque sutil. Ricardo sonrió y se levantó. Espera aquí un momento. Salió de la habitación y regresó unos minutos después, llevando una pequeña caja. Creo que vas a necesitar esto. Ricardo le entregó la caja a Pablo. Cuando la abrió, encontró pinceles, lápices de colores nuevos y un bloc de dibujo. El material era sencillo, pero para él era el regalo más preciado que había recibido nunca. Las manos de Pablo temblaban de emoción mientras sostenía la caja. Inclinó la cabeza en un gesto silencioso de gratitud. En lugar de hablar, Pablo abrió el bloc y empezó a dibujar allí mismo,
con trazos firmes y decididos. Ricardo se sentó a su lado, observándole en silencio. Mi hijo también era artista, comentó Ricardo al cabo de un rato. Empezó así, con pequeños dibujos llenos de ilusión. Sigue dibujando, Pablo. Creo que llegarás lejos. Durante los días siguientes, Pablo pasó más tiempo en su rincón, inmerso en sus dibujos. Con los nuevos materiales, sus pequeños bocetos en papel empezaron a convertirse en ilustraciones más grandes. Ricardo era capaz de crear lienzos sencillos, y con cada trazo, Pablo dejaba tras de sí no solo la línea, sino las emociones que cargaba, dolor, resistencia y esperanza en un futuro diferente. Una tarde, una mujer llamada Carmen, profesora de arte de la ciudad, visitó el orfanato. Buscaba jóvenes talentos para un proyecto comunitario. Cuando vio los cuadros de Pablo expuestos, Carmen no pudo ocultar su asombro. ¿Quién ha hecho estas obras?, preguntó, recorriendo la sala con sorpresa. Ricardo sonríe y señala discretamente a Pablo, que dibuja tranquilamente en un rincón. Lo ha hecho él, pero es tímido. Carmen se acercó lentamente a Pablo, observando con curiosidad cómo el joven seguía inmerso en su dibujo. Carmen se sentó junto a Pablo. Eres un verdadero artista, dijo en tono amable. Nunca había visto a nadie expresar emociones tan profundas con el color. Pablo miró a Carmen. Sus ojos mostraban sorpresa. Nunca había imaginado recibir un cumplido así, y menos de una desconocida. Pero tras el brillo del asombro, también había una sombra de incertidumbre. Las heridas del pasado le hacían desconfiar de cualquier cosa buena que le llegara. Carmen se dio cuenta de esta inseguridad. Quiero ayudarte a desarrollar tu talento, pero primero tienes que creer que te lo mereces, le dijo con ternura. Pablo no contestó. Se limitó a bajar la cabeza, aferrando con fuerza el lápiz entre sus manos. En su interior, un torbellino de emociones se agitaba, mezclando esperanza y miedo. Sin embargo, la mirada acogedora de Carmen y la presencia reconfortante de Ricardo le transmitieron una promesa silenciosa: ya no estaría solo en este camino. La imagen de Pablo frente a un gran lienzo, con los ojos llenos de dolor pero también de determinación, marcó un punto de inflexión en su vida. Ya no dibujaba solo para evadirse de la realidad, sino para revelar la fuerza que albergaba en su interior. En el último piso de un lujoso edificio, Didi estaba en su amplio salón, observando la ciudad a través de las ventanas que iban del suelo al techo. La metrópolis que antes había estado en sus manos parecía ahora darle la espalda. Los titulares no daban tregua. Las noticias de los escándalos de la empresa corrían como la pólvora. Importantes socios abandonaron proyectos y las acciones de la empresa cayeron en picado. Unos golpes en la puerta sacaron a Didi de sus pensamientos. Adelante, dijo con voz grave. Javier entró con un dossier en la mano, pero a diferencia de su habitual seguridad, su rostro mostraba ahora signos de preocupación. Señor, me temo que la situación no es buena, dijo Javier, colocando el informe sobre la mesa. Didi hojeó rápidamente las páginas. Las cifras estaban en rojo, indicando graves pérdidas. ¿Qué significa eso, Javier? Dijiste que todo se estabilizaría. ¿Es así como manejas las cosas?, refunfuñó, mirándole fríamente. Javier intentó mantener la compostura. Señor, he hecho todo lo que estaba en mi mano, pero los inversores han perdido la confianza. El escándalo de los materiales de baja calidad sigue afectando a nuestra imagen. Ya les había advertido que necesitábamos un plan para proteger la reputación de la empresa. Didi dejó el dossier sobre la mesa, interrumpiendo a Javier. Responsable? Tú fuiste quien tomó esas decisiones. No te atrevas a echarme la culpa a mí. Didi se levantó, golpeando la mesa con las manos, con los ojos ardiendo de ira. Javier sonrió irónicamente, ocultando a duras penas el desafío en sus ojos. Olvidas que fuiste tú quien aprobó todos estos planes. Yo solo cumplí tus órdenes. Si buscas un culpable, quizá deberías empezar por mirarte a ti mismo. Las palabras de Javier golpearon el orgullo de Didi como un mazazo. Dio un paso adelante, pero se detuvo. Una amarga sensación de impotencia empezó a surgir, algo que nunca había sentido antes. «Fuera de aquí», gritó, y su voz resonó por toda la habitación. Javier se encogió de hombros y se marchó sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Didi se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. No tenía a nadie más en quien confiar. Javier, que había sido su mano derecha, era ahora solo un traidor que esperaba el momento oportuno para sacar provecho del colapso. Una semana después, los escándalos de la empresa de Didi estaban en todos los periódicos. Los artículos revelaban detalles sobre el uso de materiales de baja calidad en proyectos a gran escala, lo que provocó la indignación de la opinión pública. Los accionistas convocaron reuniones de emergencia exigiendo respuestas, pero Didi,
terco y orgulloso, se negó a asistir. Fuera de la sede de la empresa, se organizó una rueda de prensa. Mateo, uno de los principales accionistas, habló ante una multitud de periodistas. Didi ha llevado esta empresa a la ruina. Ya no podemos confiar en él. Es hora de un cambio de liderazgo. Desde la ventana de su despacho, Didi observaba en silencio. Didi observaba el acontecimiento en una pantalla. Apretaba los dientes, con los ojos enrojecidos, sintiendo como si el mundo entero estuviera en su contra. Pero en el fondo, sabía que nadie más tenía la culpa, excepto él mismo. Sus decisiones impulsadas por la ambición, su confianza ciega en Javier y su arrogancia le habían llevado hasta este punto. Al día siguiente, Didi recibió una notificación del Consejo de Administración. Había sido destituido de su cargo y obligado a abandonar la empresa. Fue un golpe devastador para el hombre que una vez había estado en la cima. Clara, su empleada de toda la vida, le vio regresar a casa en un estado lamentable. «Señor Didi, le he preparado un té», le dijo con tono preocupado. Didi no contestó. Subió tranquilamente las escaleras hasta su estudio. La lujosa mansión ya no le ofrecía comodidad ni sensación de poder. Todo a su alrededor eran objetos fríos, reflejo de su aislamiento. En el estudio, Didi vio las fotos familiares que Clara había restaurado minuciosamente tras su último arrebato de ira. Las piezas estaban unidas, pero las marcas de las grietas eran evidentes, como las cicatrices de su vida actual. Cerró los ojos y el pasado le inundó. Pablo. Elena. Los días en que lo tenía todo, pero no sabía cómo valorarlo. Ahora Elena se había ido para siempre, y Pablo, su hijo, probablemente ya la había borrado de su memoria. Una mañana, Didi recibió una noticia inesperada. Javier había huido, llevándose una gran suma de dinero del fondo de la empresa. Este fue el golpe final para Didi Corp, la empresa que Didi había dedicado toda su vida a construir. Los pocos empleados leales dimitieron. Los proyectos se cancelaron. La sede de la empresa quedó vacía. Didi se paró frente al edificio, observando cómo retiraban el logotipo de la empresa. Una abrumadora sensación de pérdida le invadió. La gente que antes le veneraba ahora ni siquiera le miraba. Didi era como un fantasma vagando por los mismos rascacielos que una vez simbolizaron su orgullo. Sopló un viento frío que hizo caer su bufanda a la calle. Didi no se molestó en recogerla. Permaneció inmóvil, con la mirada perdida en el horizonte. Fue en ese momento cuando se dio cuenta, lo había perdido todo, su compañía, su familia y su respeto. Cuando se puso el sol, Didi se marchó. Pero esta vez no volvió a la mansión. Condujo hasta un suburbio lejano, donde vivía antes de convertirse en empresario. Aparcó junto a la carretera y caminó hasta un campo vacío. La luz del atardecer iluminó su rostro, revelando el cansancio y la soledad profundamente arraigados en sus ojos. Didi permaneció allí largo rato, como esperando una redención. Pero no ocurrió nada. Permaneció solo, rodeado únicamente por las malas decisiones que habían destruido todo lo que una vez tuvo. Al día siguiente, Didi entró en la sala de juntas de accionistas, un lugar que solía dominar. El amplio y luminoso espacio bajo la enorme lámpara de araña parecía ahora sofocante. Las miradas que antes expresaban respeto ahora eran frías y críticas. Se difundió la noticia de que Didi Corp había sido comprada por un misterioso joven empresario. Didi fue convocado para discutir la nueva dirección de la empresa. Se ajustó la corbata, intentando mantener la dignidad, aunque por dentro estaba inquieto. Javier estaba sentado a su lado, con su típica sonrisa arrogante. Pero esta vez, ni siquiera eso podía calmar la creciente inseguridad de Didi. ¿Están todos presentes?, preguntó Didi en tono ronco, mirando a su alrededor. Uno de los accionistas, el señor Enrique, respondió. Sí, están todos, pero estamos esperando al nuevo presidente, que se hará cargo de la dirección de la empresa a partir de ahora. Didi entrecerró los ojos. ¿Un nuevo presidente? ¿Quién se atrevería a desafiarme? La gran puerta de la sala se abrió y todos los ojos se volvieron hacia la persona que entraba. Entró un hombre joven, vestido con un impecable traje negro. Su alta figura y su postura segura captaron la atención de todos. Entró despacio a la sala, con el pelo oscuro perfectamente alineado y unos ojos que transmitían una determinación inquebrantable. El corazón de Didi se aceleró al reconocer aquel rostro familiar. Pablo, murmuró con incredulidad. Pablo, el hijo que Didi había abandonado años atrás, estaba ahora frente a él. Pero ya no era el mismo niño indefenso. El Pablo que se presentaba ante la sala tenía una mirada firme, sin miedo ni vacilación. Señoras y señores, soy Pablo Martínez, el nuevo presidente de Didi Corp, anunció Pablo con voz clara y segura.
Cada palabra parecía una cuchilla atravesando el corazón de Didi. Hoy estoy aquí no solo para tomar el control de esta empresa, sino para restaurar los valores que se han perdido. Didi intentó murmurar algo. ¿Tú, cómo has? Le interrumpió Pablo, sin apartar la mirada. No necesitas saberlo. Estoy aquí para hacerte una advertencia importante. Didi, estás oficialmente despedido de Didi Corp, con efecto inmediato. La sala se sumió en un silencio glacial. Didi se puso pálido. No puedes hacer eso. Esta es mi empresa. Gritó, fuera de control. Pablo dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y dolor profundamente reprimido. Esta empresa nunca fue tuya. Pertenece a la gente que trabajó duro para construirla. Tú la convertiste en una herramienta para tu codicia y tu ego. Yo solo la devuelvo al lugar que se merece. Didi sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero todos los accionistas permanecían en silencio. Sus expresiones dejaban claro de qué lado estaban. Pablo, escúchame, intentó decir Didi. La palabra, hijo, estaba a punto de escapársele de los labios, pero Pablo le cortó en seco. No me llames así. Me abandonaste desde el primer día. No finges que hay algún tipo de relación entre nosotros. Didi dio un paso atrás, como si hubiera recibido un puñetazo invisible. En ese instante, la imagen del niño con lágrimas en los ojos y los brazos extendidos pasó por su mente. Pero ahora, el hombre que tenía delante tenía la misma mirada, solo que más fuerte y decidida. La reunión terminó con la declaración de Pablo. Didi no tuvo fuerzas para escuchar el resto. Abandonó la sala con pasos pesados, como si cargara sobre sus hombros el peso de un mundo que se derrumbaba. Detrás de él, Pablo permanecía inmóvil, con la mirada llena de amarga decepción y sentimientos difíciles de definir. Al atravesar el pasillo, Didi se vio reflejado en un gran espejo. La imagen mostraba a un hombre envejecido, cansado y traicionado, no por extraños, sino por el hijo que él mismo había rechazado. Didi estaba sentado en su antiguo despacho, ahora completamente vacío. Antes, aquel lugar simbolizaba poder y autoridad. Ahora, solo pilas de documentos desordenados ocupaban el escritorio. Los papeles estaban cubiertos de números rojos, advirtiendo de pérdidas y fracasos. En lo alto de la pila descansaba un aviso oficial firmado por Pablo. Didi Martínez debe pedir disculpas públicas a todos los empleados por los errores cometidos. Didi leyó la sentencia varias veces. Nunca en su vida se había sentido tan humillado. Antes era un empresario influyente y admirado. Ahora estaba a punto de arrodillarse ante la misma gente a la que antes despreciaba. Pero Pablo fue claro: si Didi se negaba a seguir las instrucciones, se le congelarían todos los activos vinculados a la empresa. La sala quedó en silencio. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared. Clara entró con una taza de té humeante. Señor Didi, debería descansar un poco. Con el tiempo, todo se arreglará, dijo, con tono de preocupación. Didi no respondió. Siguió mirando por la ventana, observando la ciudad bañada por la luz del amanecer. Todo le parecía gris. Tras un largo momento de silencio, Didi preguntó: ¿Crees que soy un hombre horrible, Clara? Clara dudó, pero finalmente respondió: No creo que sea usted horrible, señor. Pero ha cometido muchos errores. Quizá ahora sea el momento de corregirlos. Didi sostuvo la taza de té con manos temblorosas. No contestó. Se limitó a asentir, en un silencio pesado y amargo. Al día siguiente, Didi entró en la gran sala de reuniones de la empresa. Cientos de empleados estaban reunidos, esperando su llegada. Todos le miraban, pero el respeto que antes existía había desaparecido. Ahora solo había decepción, rabia y desprecio. Pablo se situó en el centro del escenario y su presencia dominó el ambiente. Cuando Didi dio un paso al frente, los murmullos cesaron de inmediato. Pablo le miró fijamente, sin rastro de compasión. ¿Tienes algo que decir a tus empleados, Didi?, preguntó Pablo, con la voz aguda como el hielo. Didi subió al podio y agarró el micrófono con fuerza. Miró a la multitud y sintió que le flaqueaban las piernas. Le tembló la voz: quiero disculparme. La sala permaneció en completo silencio. Algunos miembros del personal intercambiaron miradas de sorpresa, incapaces de creer lo que estaban oyendo. He cometido un grave error. Dejé que la codicia y el orgullo nublaran mi juicio. No solo he perjudicado a la empresa, sino también a la gente que confiaba en mí. Pido perdón por todo. La voz de Didi se apagaba con cada palabra, como si cada una de ellas cortara lo que quedaba de su orgullo. Nadie aplaudió. Nadie dijo nada.
Pero el silencio hizo que Didi sintiera aún más intensamente la humillación. Poco después de la reunión, Pablo llamó a Javier a la sala principal. Didi observaba desde la distancia, atisbando a través de la puerta entreabierta. Javier entró, todavía con su típica expresión confiada, pero algo en la mirada de Pablo le hizo perder aquella postura arrogante. Javier, empezó Pablo, con la voz afilada como una cuchilla, has abusado de tu poder. Has destruido la reputación de esta empresa y has dejado un legado de caos. Quedas despedido con efecto inmediato. Javier abrió los ojos con incredulidad. Señor Pablo, no puede hacer eso. Llevo años trabajando para esta empresa. Y usted ha causado un daño incalculable. Pablo le interrumpió con firmeza. No necesito oír excusas. Vete de aquí antes de que llame a seguridad. Javier permaneció inmóvil, con el rostro lívido. Se dio la vuelta bruscamente y se marchó. Sus ojos llenos de resentimiento se cruzaron brevemente con los de Didi por el camino. Pero Didi no tuvo el valor de devolverle la mirada. Javier salió precipitadamente del edificio. Ahora Didi y Pablo estaban solos en el pesado silencio de la habitación. Tú también deberías irte, dijo Pablo, con voz más suave pero aún fría. Este lugar ya no es para ti. Didi inclinó la cabeza y salió de la habitación. En ese momento, sintió que la soledad lo envolvía por completo. Sin poder, sin estatus, sin nadie a quien recurrir. Unos días después, Didi abandonó su lujosa mansión en el centro de la ciudad. Se mudó a una pequeña casa en las afueras, lejos de cualquier lugar donde su nombre significara algo. Clara, su fiel criada, quiso acompañarle para cuidarle, pero Didi se negó. Debes vivir tu vida, Clara. No pierdas el tiempo con alguien como yo. La modesta casa no tenía las comodidades a las que él estaba acostumbrado. Pero para Didi, era todo lo que creía merecer. Ahora limpiaba, cocinaba y hacía las tareas cotidianas que antes no tenía que hacer. Pasaba horas sentado en una vieja silla de madera en el porche, observando los campos que se extendían frente a él. La soledad le daba a Didi mucho tiempo para pensar. Le venían a la mente imágenes del pasado. Elena, la mujer a la que amó pero nunca valoró lo suficiente. Pablo, el hijo al que abandonó sin piedad. Y él mismo, un hombre cegado por la ambición que destruía todo lo que tocaba. Una tarde, mientras contemplaba la puesta de sol, le invadió una profunda oleada de arrepentimiento. Didi sabía que era demasiado tarde. Pero no podía dejar de culparse. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Por primera vez en muchos años, Didi se permitió sentir el peso de aquel vacío. La imagen de Didi, solo, con el rostro marcado por el cansancio y el arrepentimiento, cerró aquel capítulo de su vida. Una pregunta resonaba repetidamente en su mente. ¿Tendré alguna vez la oportunidad de compensar todo lo que he perdido? El tiempo pasó, pero la respuesta nunca llegó. Didi continuó con su vida aislada en las afueras de la ciudad. Cada mañana empezaba regando las plantas de su pequeño jardín y terminaba sentado en su vieja silla de madera, contemplando la puesta de sol tras los lejanos campos. A pesar de la sencillez de la rutina, el vacío en su interior crecía día a día, llenando cada rincón de su corazón. Una mañana de otoño, mientras tomaba una taza de té en el porche, Clara, su antigua ama de llaves, apareció en la puerta. Llevaba un pequeño paquete cuidadosamente envuelto con una cinta azul claro. Señor Didi, hoy he recibido esto en la oficina de correos. Dicen que viene de la ciudad, dijo Clara, con un brillo curioso en los ojos. Didi cogió el paquete y sintió que el corazón se le aceleraba al reconocer la letra. Era de Pablo. Con manos temblorosas, abrió el paquete y encontró una carta acompañada de una fotografía. La foto era una auténtica obra de arte. Representaba a un niño de pie en medio de un bosque, con una suave luz brillando a lo lejos, iluminando su rostro y creando una escena llena de esperanza. En la parte inferior de la fotografía había una sola palabra: esperanza. Didi apartó la foto y abrió la carta. Era corta, pero cada palabra le atravesaba el corazón como una aguja. Papá. He pensado mucho este año. Quizá no podamos cambiar el pasado, pero creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Esta es una de las obras que pinté. Representa cómo me siento ahora. No te culpo ni te guardo rencor. Solo espero que encuentres la paz y el verdadero sentido de la vida. Pablo. Didi apoyó la cabeza en la mesa, incapaz de contener las lágrimas. Lloró por primera vez en muchos años. El dolor que sentía era profundo, pero junto a él había una inesperada sensación de alivio. Pablo no le culpaba. Pablo no le odiaba. En cambio, le ofrecía un perdón que Didi nunca pensó que recibiría. Clara, que permanecía en silencio a su lado, le puso una mano suave en el hombro.
Pablo es realmente un hijo maravilloso, señor Didi. Debería estar orgulloso de él. Didi levantó la vista, con los ojos todavía llenos de lágrimas. ¿Qué he hecho para merecer este perdón? Le abandoné, negué su existencia, y ahora me tiende la mano. Clara sonrió dulcemente. El perdón no se da porque alguien lo merezca, señor. Se da porque es lo correcto. Tal vez esta sea tu oportunidad de hacer algo significativo. Durante los días siguientes, Didi reflexionó profundamente sobre las palabras de la carta. Empezó a hacer pequeños actos de bondad, que le dieron un nuevo propósito. Didi trabajó como voluntario en una iglesia local, ayudando a distribuir comida a personas sin hogar. Al principio, todos se sorprendieron al ver a este hombre mayor y reservado dispuesto a ayudar. Pero a Didi no le importaban las miradas indiscretas, se concentraba en su trabajo. Una tarde, después de servir las comidas, Didi se sentó junto a un niño llamado Luis, de unos 9 años, que estaba sentado solo en un rincón del comedor. Los ojos brillantes y la expresión tímida de Luis le recordaron a Didi a Pablo cuando era pequeño. ¿Dónde vives, Luis?, preguntó Didi amablemente. Luis bajó la cabeza, contestando en voz baja. No tengo casa. Mi madre murió hace un año. Vivo con mi abuela, pero está enferma. Vengo aquí a por comida. A Didi se le estrujó el corazón. Puso la mano en el hombro del chico. No te preocupes, os ayudaré a ti y a tu abuela en todo lo que pueda. Luis levantó la vista, con los ojos brillantes de esperanza. ¿De verdad? Muchas gracias, señor. La imagen de Luis nunca abandonó la mente de Didi. En ese momento, se dio cuenta de que ayudar a los demás no solo era una forma de redención, sino también de redescubrir su propósito y su humanidad. Unos meses después, Didi recibió una llamada inesperada. Era Pablo. Era la primera vez en años que oía la voz de su hijo. Papá, dijo Pablo, con un tono suave y lleno de emoción, me he enterado de que has empezado a hacer trabajo comunitario. Didi sujetó el teléfono con fuerza, con las manos temblorosas. Sí, he empezado. No se será sufficient para compensar mis errores. Pero lo intento. Y en ese momento, Didi se dio cuenta de que, aunque el camino aún era largo, había una esperanza viva de reconstruir lo que una vez se había roto. No hay nada que compensar, papá, respondió Pablo con serenidad. Lo que quiero es verte bien y que encuentres sentido a la vida. Si lo has conseguido, ya soy feliz. Didi guardó silencio durante un largo instante, luchando por mantener la compostura. Pablo, ¿puedes perdonarme? Pablo sonrió ligeramente al otro lado de la línea. Te perdoné hace mucho tiempo. Papá. Estas palabras cayeron sobre Didi como un bálsamo, aliviando un peso que llevaba años soportando. No pudo contener las lágrimas, pero esta vez no eran de arrepentimiento. Eran lágrimas de felicidad y gratitud. Unas semanas más tarde, Didi y Pablo se encontraron en un pequeño café del centro de la ciudad. Era un lugar sencillo, pero a Didi le pareció más acogedor que cualquier mansión que hubiera pisado. Sentados frente a frente, padre e hijo compartieron un cómodo silencio. Pablo sonreía, con una mirada llena de amor y tranquilidad. Didi le observaba, sintiendo algo que no había sentido en muchos años: orgullo y auténtica felicidad. Pensé que lo había perdido todo, dijo Didi, con voz ronca pero cálida. Pero hoy me doy cuenta de que lo más importante en realidad nunca lo perdí. A ti. Pablo apretó suavemente la mano de su padre sobre la mesa. Aún estamos a tiempo de empezar de nuevo. Papá. El café seguía bullendo a su alrededor, pero en ese momento, el mundo pareció detenerse. La imagen de Didi y Pablo, sentados juntos con sonrisas genuinas, señalaba el comienzo de un nuevo capítulo. Didi se dio cuenta de que, aunque había perdido mucho, había encontrado lo que realmente importaba: el amor y la esperanza. La palabra, esperanza, ya no era solo un concepto lejano. Se ha convertido en un recordatorio constante de que, por muy equivocados que hayamos estado, siempre existe la posibilidad de volver a empezar. La historia de Didi y Pablo nos enseña una gran lección. Nunca es demasiado tarde para enmendar los errores. El perdón no solo trae paz a quien es perdonado, sino que también libera a quien lo ofrece, eliminando un dolor innecesario. Al final, el amor y la familia valen más que cualquier ambición o éxito material. A través de la pérdida y el arrepentimiento, Didi descubrió el valor de la compasión, la sinceridad y la renovación. La vida nos da oportunidades para empezar de nuevo, siempre que tengamos el valor de enfrentarnos al pasado. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote historias conmovedoras casi todos los días. Gracias por estar aquí y hasta pronto.